tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has extendido la escalera de su amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has extendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Gracias a Dios porque podemos vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos somos bendecidos por esto? ¿Pueden levantar sus manos y decirle tú eres altísimo? Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has extendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Eso es lo que ha hecho Dios en nosotros. Su palabra nos alumbra y su gracia, hermanos, nos hace ir más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Buen día a todos. Hoy quiero compartir la palabra que Dios ha traído a mi corazón y a la vez compartírselo a cada uno de ustedes. La base bíblica de esta ocasión está en el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra. Así, con ese título, hoy quiero compartirles un mensaje que Dios ha puesto y que es necesario que cada uno de ustedes también escuche.
El versículo completo expresa: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero de esta manera hacer del conocimiento el hecho de que este versículo expresa la palabra tierra y la palabra mundo. Para nosotros expresar la palabra tierra y mundo pudiera sonarnos como sinónimo. Sin embargo, para el pueblo hebreo había una diferencia. Y es aquí donde hoy quiero compartirles precisamente esta situación. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hizo énfasis en la condición de dar Él la salvación a todo el mundo. Y haciendo una expresión de que esto era el amor del Padre para todos. Y obviamente no era la salvación entonces para los elementos que en la tierra están, sino realmente la salvación es para el hombre, para todo el habitante que está sobre la tierra. Y es por ello que también en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo se revela la condición entonces de que Satanás toma escena, toma parte era el trabajo que Jesucristo haría, y se muestra como el que tiene la capacidad de gobierno sobre el mundo. Y entonces se entiende esta parte que más adelante ya se maneja con una mayor claridad, la condición entonces de que realmente todo este mundo estaba bajo el gobierno de él. Y por lo tanto es aquí donde tenemos que tomar base sobre lo que nosotros hoy expresamos, ya que mucha gente no cree o no le da este lugar que Dios tiene, y tiene una confusión grande sobre esta situación. La primera carta que el apóstol Juan escribe, capítulo 5, el versículo 19, menciona que el mundo está bajo el gobierno del maligno. Y esto es una realidad entonces, porque también expresaba en otra porción el mismo apóstol Juan con respecto a que no amemos lo que en el mundo hay. Y hace referencia a costumbres, a acciones que están presentes y que desgraciadamente miramos en toda la gente, que obviamente no tiene la dirección o no está sujeta a la dirección de Dios, sino que está inmersa en todas las condiciones que este mundo y todas sus acciones perversas se distinguen. Puedo yo referenciarles lo siguiente. Haciendo un poco de análisis en una serie de citas bíblicas, encontraba precisamente esta situación que obviamente voy a poner a la disposición de cada uno de ustedes a que pueda repetir, buscar en estas citas y encontrar precisamente por qué es que se habla que este mundo está bajo este gobierno de este maligno. Obviamente, maligno, diablo, Satanás están en los términos en sinónimo. En primera instancia, se mira en el libro de Romanos, el capítulo 1, los versículos 29 a 31, una lista que está involucrando 19 acciones, me parece que son 19, 17, que se hablan de respecto a todas las acciones que el hombre efectúa por no tener a Jesucristo en su corazón, y que pues realmente está actuando, aunque él no lo percibe, está actuando bajo este lineamiento de este maligno. La escritura dice en este pasaje, como he comentado desde el versículo 29, estando atestados de toda injusticia y todas las demás expresiones. Esto obviamente conlleva entonces a mirar que el hombre sin Dios, sin Cristo, está así, de esa manera gobernado, y que cada una de las acciones que efectúa no ha puesto sentido a cuál es el fin de todas sus obras. El capítulo 12 y 13 también de este libro de Romanos habla de un viejo hombre y de un hombre renovado.
Y ahí se encuentran también otra serie de obras, de acciones que también están llenas de error, llenas de maldad, toda obra del hombre. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, también hacen referencia a obras malignas. Voy a invitarles a que vayan viendo. No quiero en este momento mencionar, ya que yo poniendo un poquito de un listado como tal, mencionaba o encontraba 65 cosas, cuando menos 65. Y obviamente empezamos desde lo que el Señor hablaba acerca de Satanás como padre de mentira y como que él vino a robar, matar, destruir. Y son parte de las acciones que el mundo está efectuando, realiza, por cuanto ciertamente está bajo el gobierno de este maligno. Al igual, el libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 19 a 21, también nos hacen referencia sobre obras que está mostrándose estar bajo este maligno, bajo este gobierno que este Satanás está haciendo. El libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 25 a 31, también nos hablan de esta manera de obras, de acciones que están en la mente, en el corazón del hombre. Capítulo 5, versículos 3 al 5, también nos hacen referencia a estas. El libro de Colosenses, el capítulo 3, los versículos 5 a 9, también nos hablan sobre esta situación. Cuántas iniquidades, cuántos errores, cuánta obra que obviamente cuando se leen algunos de estos pasajes hemos de darnos cuenta entonces que en lugar de estarle preguntando a Dios por qué el mundo está como está, tendríamos que realmente analizar todo lo que el maligno ha provocado en el corazón y en la mente del hombre. Y puedo, por lo tanto, decirles que estas situaciones han mostrado que el enemigo ha esclavizado. Uno de los pasajes de este libro de Romanos habla de que todo esto ha provocado esclavitud en el hombre y que el hombre no es libre. Por ello, nuestro Señor Jesucristo habló para decir, yo he venido para que sean libres. Y el que realmente me tenga a mí, realmente será libre. En el libro de Romanos, al igual se menciona que aquel que es libertado por el Espíritu de Dios, ciertamente vive en la libertad de toda esta esclavitud que el maligno le ha impuesto. Y obviamente entendemos que toda la obra que el enemigo ha provocado en el hombre lo ha de llevar a la muerte, porque el fin que Jesucristo anunció precisamente de este maligno es que vino a hurtar, a matar, destruir. Por lo tanto, todos aquellos que no estamos poniendo la atención y sentido a la obra de nuestro Señor Jesucristo, desgraciadamente para aunque no lo entiende, aunque no percibe con esa acción directa, ciertamente su vida está bajo el gobierno del maligno. Y pudiera analizarse. Yo invito precisamente a que se haga un análisis. ¿Cuántas acciones diariamente están haciendo? Y pudieran definirse si estas obras que están haciendo le traen bendición, le traen vida, le traen realmente gozo, le traen tranquilidad, o está dentro de todos estos lineamientos de lo que es la obra del maligno. Porque hay pensamientos, porque hay acciones, porque hay sentimientos, porque hay emociones. Todo el hombre completo, en toda su integridad, está siendo afectado, aunque desgraciadamente no lo perciben, pero están siendo afectadas todas las áreas de su vida. El hombre se pregunta por qué el cuerpo se enferma. El hombre se pregunta por qué sus emociones no pueden ser satisfechas sanamente. El hombre se pregunta por qué no siente emoción por vivir las cosas espirituales. Y hemos de entender precisamente que es porque este maligno les tiene subyugado, les tiene controlados de una o de otra manera. Pero es aquí donde entonces encontramos esta condición, que si nosotros hemos venido a Jesucristo, cuando realmente el hombre ha recibido a Jesucristo dentro de su ser, ciertamente toda cadena de opresión, toda obra de maldad ha sido rota
Y es aquí donde entonces el creyente es traspasado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, a la luz admirable de Jesucristo. Y es esta obra entonces tan importante que nosotros tenemos que considerar, porque si ciertamente sabemos que este mundo es el que lo está trastocando de esta manera el maligno, hemos de ver entonces hasta dónde su obra perversa tiene capacidad. Y hemos de entender también por qué cuando Dios habla de que la tierra le pertenece a Él, entonces también entonces distinguimos que lo que leíamos del Salmo 24 para expresar la tierra y el mundo, ciertamente entender entonces que Satanás sigue siendo un engañador y que por eso la diferencia respecto a quién realmente tiene gobierno sobre de esta tierra, no podemos nosotros quedarnos en la duda, en la vacilación, quién realmente debe ser nuestro temor, quién debe ser nuestro temblor. La palabra de Dios entonces nos habla acerca de esta condición. El creyente en Jesucristo es aquel que ha mirado la capacidad de ser libre de cualquiera de los temores, de cualquiera de las obras que el maligno tiene. El apóstol Juan escribió precisamente estas palabras en la carta, en la primera carta, para hacernos referencia a la libertad que el creyente tiene. Dice de la siguiente manera: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego hace la repetición con otro estilo para nosotros también seguir siendo edificados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuán importante entonces hemos de pensar qué es esta palabra que nosotros hoy estamos considerando. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es el mundo? Satanás está a todas luces queriendo mostrar que él es dueño. Sin embargo, estas palabras que acabamos de leer y otras muchas que ustedes pueden constatar en la palabra de Dios, nos hablan que ciertamente el vencedor sobre todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Leímos en estos días pasados otra cita más en la cual se menciona que Jesucristo, al haber ido a donde Satanás tenía el imperio de la muerte en sus manos, en su poder, también para eso descendió hasta ese lugar y le arrebata a Satanás también estas llaves de este imperio, de tal manera que esta área también que el hombre temía y que también vivía bajo esa esclavitud del temor de la muerte, Jesucristo se lo quita, resucita con ese poder glorioso de parte del Espíritu de Dios y se presenta, como dice la misma Escritura, con pruebas indubitables, con pruebas que no se pueden negar, y que esta resurrección también les dio el mensaje a todos sus seguidores para decirles: yo vengo directamente de haber vencido al enemigo, de haber vencido también a Satanás, con la finalidad de que ustedes ya no vuelvan a tener temor aún hasta el tiempo de la muerte. Si Jesucristo entonces estuvo enseñando, mostrando que todo aquel creyente en él le daba la libertad de toda obra de las tinieblas, de toda obra de maldad en esta tierra, y precisamente después de esta resurrección les dice: aún ahora también cualquiera de ustedes que estuviera viviendo bajo mi dirección en esta tierra,
no debas sentir tampoco temor por la muerte, porque absorbida es la muerte en victoria, ya que precisamente Jesucristo toma este triunfo y toma este lugar de preeminencia. Entonces aquí tenemos una condición muy importante. ¿Cuántos hombres que hemos aceptado a Jesucristo, aún desgraciadamente, viven bajo algunos temores respecto a la obra del enemigo? Desgraciadamente muchos creyentes en Dios siguen teniéndole miedo como tal a Satanás. No reprenden las obras de las tinieblas, no reprendemos, no nos sentimos con autoridad para echar fuera a un demonio, no sentimos la autoridad para echar fuera una enfermedad, y cuando vienen los momentos o se nos llega a hablar acerca de la muerte, los creyentes también tiemblan. ¿Dónde está entonces el Dios que tiene el dominio sobre la tierra y el mundo? No ha de ser su Dios entonces, porque ciertamente todo aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón vive ahora bajo el gobierno de Jesucristo. Y entonces existe una enorme diferencia entre vivir bajo las obras de las tinieblas con respecto a vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Desgraciadamente muchos queremos vivir bajo el gobierno de los dos, porque también desgraciadamente hay mentalidades así, que mezclamos una cosa con otra. Hoy queremos levantarnos y decirle a Dios: Señor, bendice mi trabajo, pero están pensando que su trabajo es cualquier vicio, que su trabajo está para hacer maldad. Están pensando que su trabajo Dios les tiene que bendecir si están robando, si están siendo injustos, si trabajan con avaricia, si trabajan con acciones de inmundicia. Dios no es así, Dios no mezcla. Y tenemos que entender por eso bajo el gobierno de quién estás, bajo el gobierno de quién vivimos. Hay quienes precisamente también llegan a pensar: ni le doy mi vida a Dios, ni le doy la vida al diablo. Yo puedo decirles que precisamente esta situación llegará el momento en el que definitivamente la muerte llegará, y también tendrán que entender que para Él hay una definición de lo que ha de ser su vida posterior a esto. Para nosotros como creyentes en Cristo, estamos precisamente para actuar bajo la norma gloriosa de nuestro Señor. El creyente que vive en Cristo actúa precisamente como Jesucristo nos ha mostrado, como Jesús vino y nos ha dado conocimiento. No actuamos entonces para robar, no actuamos para ser injustos, no actuamos para ser ávaros, no actuamos para estar mintiendo, no actuamos con la finalidad de solamente envanecernos, de ser egocéntricos. El creyente en Cristo realmente toma el ejemplo de Jesucristo. Y en estas condiciones vive, se regocija, se alegra, se exalta a Dios y mantiene una comunión tan estrecha con Dios, porque desea esa comunión para precisamente gozar a aquel que le está sirviendo. Cada uno de nosotros somos llamados entonces, aquellos que realmente creemos en Jesucristo, por cuanto no lo tenemos solamente como un iluminado, como no lo tenemos solamente como un profeta, por cuanto no lo tenemos únicamente como un buen filósofo, como no lo tenemos a Jesucristo solamente como algo externo, sino que lo tenemos como algo tan propio nuestro. Tenemos que entender que somos llamados a cada día estar tomando la cruz que Jesucristo dijo y estarlo siguiendo, seguirlo a Él, servirle a Él. Cuán importante entonces es esta condición de saber que esta tierra precisamente tiene áreas en las cuales definitivamente Dios ha declarado: este lugar definitivamente es bajo mi gobierno. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado y se ha establecido. Y aquí es donde entonces tenemos que comprender dónde está este reino, dónde gobierna Él. Obviamente, diría alguno, contestaría. Y tendríamos que entonces preguntar adecuadamente:
este gobierno de Jesucristo tiene un espacio geográfico en la tierra, porque definitivamente entendemos que geográficamente Dios gobierna sobre la naturaleza, sobre las nubes, sobre lo que es las montañas, gobierna sobre todo lo que Él mismo ha creado en esta tierra. Él es el formador. Pero cuando se habla acerca de que Él tenga un reino en la tierra, tendríamos que decir sobre de quién, dónde se mira. Y es aquí donde tenemos que entender que nuevamente Dios está hablando de personas, de hombres. Y somos nosotros entonces llamados a estar demostrando que el gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo, está en el corazón de uno. ¿Y cómo lo podríamos estar manifestando? Que que no estamos ya para estar cumpliéndole todos los caprichos y antojos que el diablo tiene. Pues precisamente mostrándonos como gente hacedora del plan y el propósito de Dios para el cual vino. Que estamos siendo personas que estamos mostrando la confianza y la seguridad en el poder y en la grandeza que Dios tiene. Que estamos ejerciendo también la autoridad en esta tierra que Jesucristo nos ha dado para establecer su reino, para establecer su paz, para establecer su gozo a todos aquellos que también entonces estén viviendo conforme a esto. Cuán importante entonces es darnos cuenta de estas situaciones en estos días que el mundo está viviendo precisamente o está demostrando estar bajo el maligno. El maligno ha metido pánico, no solamente miedo, ha metido pánico en nuestros gobernantes, mete pánico en los médicos, mete pánico en los administradores nacionales, internacionales, mete pánico en todos los inversionistas. No se caerían las bolsas de valores nada más porque sí. No es nada más por una estrategia financiera que se cae una bolsa. El maligno también genera este tipo de cosas. Y hemos de entender que precisamente así se demuestra la acción que el enemigo está teniendo. ¿Cuántas citas bíblicas nosotros leemos acerca de la seguridad que tenemos como creyentes en Dios? Algunos periodistas entrevistan a algunas personas en la calle, en la vía pública, y le preguntan, ¿tiene temor de esta situación? Y algunos dicen, sé que de alguna cosa de morir. Y eso es una realidad y se admiran a veces los periodistas y lo presentan en el noticieros para decir, oh, cuán admirable es esta situación. Pero si realmente entrevistaran a un hijo de Dios, ¿cuáles serían las palabras que utilizarías respecto a este tiempo? Obviamente tendríamos que decir, mi vida está guardada en la mano de Dios. Y el tiempo de muerte está también reservado en la completa voluntad de Dios. Y tendríamos la certeza y la seguridad de que ninguna de las enfermedades y ninguna de las cosas que el mundo teme, nosotros tendríamos que estar temiendo. ¿Por qué? Porque precisamente entendemos el gobierno que Cristo tiene en nuestra vida. Y sabemos que precisamente Dios es fiel en toda promesa que ha hecho para con el creyente. Que nuestro Dios es fiel con respecto a decir, no te dejaré, no te desampararé. Esto no lo dice cualquier persona. Esto lo dicen solamente los creyentes en Dios y que saben que precisamente al Dios que siguen es fiel. Al Dios que está dándoles el cuidado, realmente es fiel. No podríamos entonces decir, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y precisamente como estas citas bíblicas, una infinidad de textos en donde Dios nos expresa la certeza de que si venimos a Él y estamos viviendo bajo su dirección, vivimos bajo su gobierno, ciertamente nosotros tenemos que levantarnos en plena certidumbre de fe. Las Escrituras nos enseñan entonces que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, clama a mí. El creyente sabe que el clamor es una comunión con el Padre, no es el reclamo, no es el reproche de que te falte calzado,
no es el reproche de que te falte alimento, sino que realmente el clamor a Dios es la condición sencilla y real, verdadera, que el hombre dice, depende mi vida completamente de Dios. Hoy yo puedo decirles cuánta gente está buscando remedios a todos sus males. ¿Y por qué los busca? Y los busca precisamente en la ciencia, lo busca en una infinidad de cosas. ¿Y el creyente en Dios? ¿Y el creyente en Dios en qué buscamos nuestra solución? Hemos aquí de entender entonces que si realmente estamos bajo el gobierno de Jesucristo, nuestra voz debe ser también escuchada. Y nuestra voz entonces se la estamos compartiendo a los que están bajo el maligno. Nuestra voz tenemos que compartírsela a todos aquellos que están precisamente en tinieblas. Porque Jesucristo nos dijo a nosotros, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. ¿Y qué finalidad tendríamos entonces en este tiempo de contemplar las adversidades y todo lo que el mundo teme si nosotros no pudiéramos a este mundo decirle que la solución a sus adversidades, a sus dificultades, está en separarse de estar en el gobierno de este maligno y venir precisamente al gobierno de Jesucristo? Hoy quiero hacer precisamente este análisis con cada uno de ustedes y que sepan que nuestro Señor Jesucristo no se niega. Aquel que le invoca de veras, aquel que realmente está deseando ser libre de todas esas tinieblas y venir a Jesucristo, Jesús viene nuevamente mostrando precisamente orificios en sus manos. Jesús viene y precisamente declara que hizo sacrificio por el hombre. Y este sacrificio lo hace estando el hombre en su estado de pecado. Y por eso la Escritura nos dice de esa manera que nosotros tenemos que venir a Él no queriendo primeramente purificarnos, porque la Escritura nos dice que Él nos encuentra en ese estado de pecado y Él es el que transforma todo nuestro ser y hace el cambio de trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Él nos toma de la mano y nos saca de este estado de tinieblas para mostrarnos precisamente que hay una manera diferente de cómo vivir que obviamente es mucho más gloriosa y especial. ¿Qué es lo que estoy invitando a todos los que en este momento me puedan estar escuchando? Que deseo que puedan ser libres de todas las obras de las tinieblas, que puedan ser libres de estar viviendo bajo las condiciones del maligno. Jesucristo a eso vino a esta tierra, a mostrar que se puede vivir bajo su reino y que es posible vivir bajo su gobierno, bajo su dirección y sirviéndole a Él de todo corazón. Hoy puedo decirles entonces que lo que el creyente, el verdadero creyente que está en Jesucristo, es un hombre renovado que tiene una nueva visión de las cosas, que siempre estará en pro de una solución, siempre estará buscando la salida de todas estas adversidades, siempre estará implorando el favor divino, siempre estará buscando la comunión con su Padre Celestial, por muy adversas que pudieran ser sus circunstancias. Hoy quiero pedirles entonces que tomen en cuenta estas palabras. Jesucristo es Señor, pero no solamente de un pequeño agremiado como se le miró en aquel momento. Profetizado fue desde el tiempo de aquel hombre llamado Daniel, que fue llevado en cautiverio a Babilonia, donde con la preocupación acerca de su pueblo y de su pueblo Judá, rogaba al Padre Celestial porque llegara el tiempo de su liberación y que fuera el perdón de todo el pecado que había estado cometiendo el pueblo. Y Dios le revela de una manera especial que había gobiernos y que pasarían algunos gobiernos desde el tiempo en que él vivió hasta el tiempo en que se levantaría un gobierno el cual vendría a quebrantar todos los demás gobiernos y que ese perduraría por todas las edades. Ese gobierno es el de Jesucristo. Ese gobierno es el que perdura en estos días. Y ese gobierno es el que perdurará. El pueblo creyente en Jesucristo conoce que viene un tiempo todavía de mayor hegemonía de parte del diablo, conocido también como periodo de gobierno del anticristo.
con lo que presentará de un grupo de trabajo que con él estará, que es una bestia y que es también con un falso profeta, con una imagen. Pero quiero yo decirles que finalmente, después de esto, nuevamente en la venida de Jesucristo vendrá a hacer guerra y destruirá todo ese imperio que el enemigo ha levantado y seguirá levantando. Pero los que estamos en Jesucristo precisamente tenemos estas palabras de Él, de Jesús, en las cuales Él nos ha dicho primeramente que Él a todo el creyente que está en este tiempo, así en este reino, bajo su reino de Él, seremos levantados. Y después también vendrá nuevamente en su venida, traerá nuevamente a su gente redimida y vendrá a gobernar durante 1000 años sobre esta tierra. No es el fin entonces del mundo. El Satanás está a todo mundo confundiendo, porque es parte de su labor confundir, y está diciéndole, ya es el fin del mundo. Sin embargo, Dios dice, no, yo ya dije, el profeta Isaías escribía estas palabras para decirme, pregúntenme a mí, yo les soy quien les anuncio el porvenir. Y entonces nuestro Dios nos está diciendo estas palabras acerca de que ya está marcado el tiempo para la tierra, porque Él es quien tiene el gobierno sobre la tierra, no Satanás. Satanás solamente tiene este tiempo de gobierno sobre la gente que se ha dejado gobernar por él, pero hoy puede ser libre. Así que estas palabras que hoy he compartido te invito a que las consideres adecuadamente y que hagas un clamor a nuestro Dios, que hagas un clamor a Jesucristo, que busques realmente ser libre de todo pecado, seas libre de toda influencia maligna, seas libre de toda opresión que el enemigo te ha puesto. Puedes clamar a Jesucristo para que te haga libre. Si tú has tenido opresiones del enemigo, si estás oyendo voces que no te llevan más que a quererte destruir, a quererte ningunear, a querer expresarte que tú no sirves para nada, si tú estás sintiendo que estás siendo impulsado a hacer cosas perversas, a hacer cosas malignas, tienes que entender que hoy es apremiante que clames al poder que Jesucristo tiene y que ha vencido a Satanás. Si tú tienes momentos de completo desconocimiento de la acción que tú has realizado y te has visto dominado completamente por una obra perversa y que cuando has tomado lucidez te has lamentado de lo que has estado haciendo, es apremiante que también en estos pocos lapsos de lucidez sepas clamar al poder de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero gobernador de esta tierra. Jesucristo es el que ha vencido toda obra de las tinieblas. Y es por eso que en este tiempo tienes que saber que tienes que buscar el rostro de Dios por encima de todo. Para ti creyente en Cristo, te quiero decir, no vaciles. La Biblia te marca que precisamente hay esta situación de lo que implica ser tibio. Y hay una advertencia muy fuerte de parte de Dios en el libro de Apocalipsis para el que es tibio. Porque el tibio significa precisamente que te volteas de estar bajo el gobierno de Jesucristo y quieres coquetear y quieres hacer las cosas como el mundo lo tiene. Pero dice la Escritura que para ti que estás queriendo hacer este tipo de acciones, te vomitará Dios cuando llegues a su presencia. Y es tan importante entonces que reconozcas esta situación y te apartes. Hoy es el tiempo que tomes la decisión de decir, pertenezco realmente al gobierno de Jesucristo y quiero entregarme plenamente a este gobierno. Te invito por lo tal a que hoy te decidas. Mientras se diga hoy, dice el libro de los Hebreos, es el tiempo de arrepentimiento, es el tiempo de apartarse del pecado, es el tiempo de hacer a un lado las obras de las tinieblas y decidirse a estar bajo el gobierno de Jesucristo. Dios te bendiga. Quisiera hacer esta oración breve en la cual cada uno de ustedes reciban la gloria y la gracia de Dios en sus vidas. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, muestra tu gobierno en esta tierra. Porque tú eres mi Dios el que tiene esta autoridad, este señorío sobre toda la tierra y sobre los que en el mundo
estamos habitando. Te pido, glorifica tu nombre en dar libertad a todo aquel oprimido por el diablo. A esto viniste, Jesús, y hazlo. En tu nombre damos libertad al cautivo. En tu nombre, Señor, hacemos libres también a los enfermos de cualquier enfermedad. Porque te creemos a ti, creemos en la palabra de autoridad que tú nos diste sobre toda enfermedad. Creo en tu gloria, Señor, y deseo que todo corazón tome decisión para hacer lo que tú quieres. En Cristo Jesús te bendigo, Dios.